TCP y UDP son los protocolos de nivel de transporte estándar que utilizan los protocolos de la capa de aplicación. En este laboratorio con Packet Tracer vamos a ver el funcionamiento de ambos protocolos, tanto de TCP como UDP, a través de los protocolos de aplicación web, DNS y DHCP. Lo primero que vamos a realizar es configurar Packet Tracer para que solo nos muestre las PDU, las unidades de información que maneja cada protocolo, de todos los posibles que trae Packet Tracer, pero solo nos interesa solo ver determinados protocolos. Para ello, lo que hacemos es, en esta pantalla, en la opción Show All o None, la pulsamos para que no se muestre ninguno, y a continuación editamos aquellos protocolos que sí nos interesan. Vamos a seleccionar tanto TCP como UDP como protocolo de transporte, y además vamos a seleccionar HTTP para las peticiones web, y por último tanto DNS como el protocolo DHCP. Lo primero que vamos a realizar es configurar Packet Tracer para que solo nos muestre las PDU, las unidades de información que maneja cada protocolo, de todos los posibles que trae Packet Tracer, pero solo nos interesa solo ver determinados protocolos. Para ello, lo que hacemos es, en esta pantalla, en la opción Show All o None, la pulsamos para que no se muestre ninguno, y a continuación editamos aquellos protocolos que sí nos interesan. Vamos a seleccionar tanto TCP como UDP como protocolo de transporte, y además vamos a seleccionar HTTP para las peticiones web, y por último tanto DNS como el protocolo DHCP. El primer servicio que vamos a ver, el primer protocolo de aplicación que hace uso de UDP, es el servicio DHCP. Para ello vamos a realizar la configuración dinámica, la configuración IP dinámica de un cliente de la red. En la topología mostrada podemos observar que tenemos un servidor DHCP y un cliente que va a obtener esa configuración IP. Vamos a explorar la configuración del servicio DHCP. Si pulsamos en la opción Services en DHCP, podemos observar que lo hemos configurado para repartir IP en el rango de la red 192.168.1.0 desde la dirección IP 100 hasta la 50. Vamos a disponer de una bolsa de direcciones IP de 50 direcciones. Y además hemos configurado que los clientes van a recibir como servidor DNS la IP número 3. Vamos a probarlo. Para ello nos vamos al cliente y en la configuración, si nos vamos tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas es yendo a la configuración IP en Desktop, y la otra es yendo a la pestaña de Config. En Config podemos ir a la interfaz ASRN0, y aquí podemos conmutar, podemos cambiar entre una configuración IP estática y una configuración IP dinámica mediante DHCP. Vamos a hacerlo viendo la otra opción, que es a través de Desktop, pulsando en la opción IP Configuration. Inicialmente está puesto por DHCP, y vemos que tiene asignada por defecto, bueno, ya ha recibido una configuración IP. Vamos a ver que realmente lo funciona como queremos que funcione. Vamos a cerrar. Packet Tracer permite ponerlo en modo simulación en tiempo real. Vamos primero a verlo en tiempo real para observar que realmente recibe la IP que nosotros queremos, la configuración IP. Vamos a lanzar de nuevo
Llamamos IP configuration, lo ponemos en modo estático. Al ponerlo en modo estático, lo que hemos conseguido es que no tenga ni dirección IP, se ha desconfigurado toda la configuración IP. Si habilitamos DHCP, ahora está en un proceso de obtención mediante DHCP de una configuración, y si observamos, este cliente ha recibido la IP 101 con la máscara /24, no tiene gateway, posiblemente porque no la hemos configurado, y tiene como servidor DNS el 1.3, que era el valor que habíamos decidido. Bueno, vamos a repetir la misma práctica, pero ahora los vamos a realizar en modo simulación, para ir viendo lo que está ocurriendo desde que el cliente lanza la petición hasta que obtiene la configuración IP. Como vemos, tenemos activado el modo de simulación en Packet Tracer, y por otro lado, inicialmente tenemos una configuración estática y no configurada, y vamos a pedir una configuración dinámica. Pulsamos en el botón, en la opción de DHCP, y vemos que se han generado ya unos paquetitos que van a salir del cliente, y veamos qué es lo que ocurre. Si le damos al siguiente paso, vemos que le vamos a denominar PDU, unidad de datos del protocolo. Vemos como DHCP, el cliente DHCP del equipo cliente, ha enviado una PDU. Esa PDU vemos cómo ha llegado tanto al servidor web, servidor DNS, como DHCP. Es decir, lo que estamos viendo es una transmisión por broadcast. Ese paquete iba dirigido a ninguna IP en concreto, sino que al contrario era un broadcast. Tenemos que tener presente que una solicitud de un cliente DHCP se hace por broadcast, porque precisamente el cliente DHCP, el protocolo de DHCP no está preparado para que un cliente sepa la dirección del servidor al que le tiene que pedir la dirección IP, ya que precisamente es lo que pretende el cliente. Es decir, lo que pretende es configurarse, obtener una dirección IP. Por lo tanto, inicialmente no va a poder contactar mediante IP al servidor DHCP o alguno de los servidores DHCP que se encuentren en su red. Por ello, el mecanismo que se utiliza son tramas que se envían en difusión, en broadcast, y llegan a todos los dispositivos de la red. Como podemos observar, todos los dispositivos reciben esa solicitud de DHCP, pero es solo el servidor de DHCP el que va a reconocer la petición. Este servidor de DHCP va a responder al cliente. La respuesta del servidor de DHCP también, como hemos visto anteriormente, ha llegado a todos los equipos, también lo hace por broadcast. Ahora el cliente vuelve a enviar otro mensaje de DHCP, llega por broadcast a todos los equipos. Solo el servidor de DHCP es el que tiene el único que responde, y también lo va a hacer por broadcast. Parece que Packet Tracer se ha quedado un poco ahora. Y en este momento, si volvemos a entrar en la configuración del cliente, podremos observar que ya tiene el cliente una dirección IP. Por lo tanto, en conclusión, el protocolo de DHCP ha consistido en que el cliente ha enviado un mensaje broadcast un mensaje de DHCP por broadcast. Todos los dispositivos lo han recibido, pero el único que ha respondido, evidentemente, es el servidor de DHCP, quien responde también por broadcast. Todos los equipos desechan ese mensaje, salvo el cliente. El cliente vuelve a enviar un broadcast, y es el servidor quien finalmente vuelve a enviar otro broadcast, configurando así de esa manera al cliente. Realmente lo que está ocurriendo ha sido el intercambio de 4 mensajes de DHCP
donde el cliente, el primer mensaje fue una solicitud de configuración IP. Esa configuración IP, el servidor de DHCP le hizo una oferta, fue el segundo mensaje. El tercer mensaje es que el cliente hace una solicitud de manera formada a ese servidor que le está ofreciendo una IP. Y por último, el servidor de DHCP confirma al cliente que su solicitud ha sido aceptada, quedando el cliente configurado de manera ya con una IP. Analicemos ahora cómo ha funcionado el protocolo DHCP y el protocolo UDP, que es el objetivo de esta actividad, conocer cómo interviene el protocolo UDP. Si nos vamos al primer mensaje que envió el cliente y pulsamos en él, vemos que este cliente, el mensaje de DHCP que envía, bueno, según la arquitectura TCP/IP, la información sale en una trama. Dentro de esa trama lo que contiene es estos datos se corresponden al paquete IP y este paquete IP, como vemos, tiene como dirección destino la dirección de broadcast, al igual que la dirección MAC también va a la dirección de broadcast. Y dentro del paquete IP lo que va es el paquete IP, lo que contiene son una serie, los datos que contiene en este caso es el datagrama UDP, y podemos observar cómo el datagrama UDP está formado por una cabecera donde va el puerto origen y el puerto destino. Como vemos, el DHCP utiliza dos puertos, el 68 y el 67, 68 para el cliente, 67 para el servidor. Lleva la longitud de la cabecera y lleva un campo de checksum que es para hacer la comprobación de errores, pero como debemos saber, UDP no hace comprobación de errores de todo el datagrama UDP, es decir, de la cabecera más los datos, sino que solo hace un checksum de la propia cabecera, de estos 16, de estos 8 bytes, de estos 8 bytes que componen la cabecera UDP. Y dentro del datagrama UDP ya tenemos el mensaje de DHCP propio para el que va a recibir el servidor DHCP. Como vemos, DHCP encapsula el mensaje de DHCP está encapsulado en dentro del datagrama UDP. Estamos marcando este data de longitud variable se corresponde a los datos del mensaje de DHCP que van dentro del datagrama UDP. Todos los mensajes DHCP que vemos en la simulación están formados o van embebidos dentro de datagramas UDP. Vemos, por ejemplo, el último, cuando llega la respuesta ya por la configuración IP al cliente, como al igual que antes, dentro del datagrama UDP, lo que contiene dentro es un mensaje de DHCP. En este caso, como ya es el último paso, el cliente ya recibe un IP del servidor. En concreto ha recibido, como vemos en este ejemplo, la 101. Por lo tanto, y resumiendo, UDP es el protocolo de transporte que se ha utilizado en esta conexión de configuración IP dinámica mediante DHCP, es decir, DHCP usa UDP como protocolo de transporte. Hemos visto el campo en la cabecera de checksum. El UDP lo único que comprueba que la cabecera está correcta, pero en ningún momento comprueba que el mensaje de DHCP, el mensaje que lleva embebido, no hace comprobación de si ha habido algún tipo de error. Si recordamos la cabecera, vamos a entrar de nuevo, en la cabecera no aparece ningún campo tampoco que nos haga llevar un control de flujo de la información, es decir, de si la información que está recibiendo uno de los extremos, cliente o servidor, según corresponda,
si estos extremos están recibiendo o se están saturando, en ningún momento controlamos la velocidad y que sean capaces de recepcionar los datos. UDP simplemente envía el datagrama, pero no hace ningún tipo de control de flujo. Y por otro lado, vemos que no se lleva ningún tipo de numeración de los datagramas. Por lo tanto, si el mensaje de HCP ocupase más de un datagrama UDP, pues se irían recibiendo y reensamblando en el mismo orden en el que fueron enviados. Y por último, podemos observar cómo en ningún momento, cuando tanto el cliente como el servidor han querido enviarse datos, en ningún momento los protocolos UDP de ambos extremos se han intercambiado ningunos mensajes para lo que conocemos como el establecimiento de conexión. En ningún momento se han enviado un mensaje UDP vacío en el que le indica al otro extremo que quiere establecerse una conexión, y de la misma forma que también se quiere cerrar la conexión. Cuando veamos el ejemplo con peticiones HTTP, comprobaremos cómo, además de los mensajes propios para intercambiar los datos que requiere la capa de aplicación, es necesario enviar una serie de segmentos, en el otro caso del protocolo TCP, es decir, del segmento TCP, serán necesarios segmentos TCP, varios segmentos TCP, para poder establecer una conexión. Pero con UDP hemos visto que no hay establecimiento de conexión, no hay control de errores, no hay control de flujo, no hay y los paquetes se van reensamblando en el orden en el que van llegando. Es un modo rápido de funcionar, un modo que no requiere ningún tipo de... Las cabeceras UDP son muy ligeras, pesan menos y el protocolo hace menos comprobaciones de los mensajes intercambiados. Le toca ahora el turno al protocolo TCP. TCP es un protocolo de transporte que ofrece una serie de características diferentes al UDP. Ambos son protocolos que van a llevar encapsulados y van a los mensajes de la capa de aplicación, pero las características de ambos son diferentes. Cada uno tiene sus propias prestaciones, garantizando determinadas características como velocidad, fiabilidad, etc. Para poner en funcionamiento el protocolo TCP y ver un ejemplo de su funcionamiento, hemos habilitado en el laboratorio un servidor web y también hemos habilitado un servidor DNS, con la idea de que cuando el cliente web apunte a una dirección, a una URL, y con la cual contiene el nombre del servidor web, previamente deba este nombre ser resuelto por el servidor DNS. Por lo tanto, en este caso vamos a ver en acción ambos protocolos de transporte. Vamos a ver el protocolo TCP cuando el cliente le haga peticiones web al servidor web y éste responda, y al mismo tiempo vamos a ver en funcionamiento al protocolo UDP cuando el cliente quiera obtener la dirección IP asociado al nombre DNS del servidor web. En este caso, el servidor DNS y el cliente, que será un cliente DNS, van a intercambiar mensajes DNS, los cuales usan el protocolo UDP como protocolo de transporte. Vamos a ver la configuración de los servicios. En primer lugar, si entramos en el servidor DNS y vimos los diferentes servicios y acudimos al servidor DNS, hemos habilitado o hemos creado, mejor dicho, una serie de registros en este servidor DNS correspondiente a los 3 servidores que tenemos en nuestro escenario. El dominio será 2dan.isb, siendo el primer nombre, hasta el primer punto, DHCP, DNS o www. Como se ve, existe una correspondencia
son los registros tipo A, existe una correspondencia entre el nombre DNS y su dirección IP. En la prueba que vamos a realizar, el cliente va a escribir el nombre, la URL que contiene el nombre DNS del servidor web, es decir, www.dostan.isb, y el servidor DNS va a responder con la dirección 192.168.1.2. Por otro lado, en el servidor web lo que tenemos es una serie de páginas configuradas. Entre ellos vamos a probar con la que pone ejemplo.html y vamos a editar. La página web consiste en un mensaje en texto plano que será prueba de funcionamiento web o la clase. Vamos a poner en marcha la prueba. Vamos antes de nada a realizar una conexión entre el cliente y el servidor web. Antes de nada, vamos a editar los filtros y vamos a eliminar los mensajes de HTTP, ya que nuestro cliente ya tiene una dirección IP y por lo tanto estos mensajes no deben aparecer. Nos quedamos por lo tanto con mensajes DNS, HTTP, TCP y UDP. Esta primera demo, que la vamos a realizar en tiempo real, no nos va a mostrar el funcionamiento interno de los mensajes que se intercambian. Si por el contrario, lo que vamos a ver es cómo la petición web del cliente va a ser resuelta por el servidor web y habrá un paso intermedio que lo veremos en el modo de simulación, que es el papel que desarrolla el servidor DNS para resolver el nombre del servidor web. Si pulsamos en cliente y accedemos al navegador web y escribimos en la URL http, dijimos que el nombre DNS del servidor web era www. con el dominio segundodan.isb, y también dijimos que había una página configurada que de nombre ejemplo.html. Si lanzamos esta petición, vemos cómo el cliente recibe el mensaje esperado. Por tanto, ha funcionado la conexión entre este cliente web y el servidor web. Bueno, vamos a ver ahora con detalle qué es lo que realmente ha ocurrido en la petición que el cliente web ha realizado al servidor web. Para ello vamos a poner Packet Tracer en modo simulación y vamos a entrar en el navegador web del cliente volviendo a escribir la URL del recurso que al que queremos acceder. Nombre www.segundodan.isb/ejemplo.html. Pulsamos la solicitud, nos volvemos al laboratorio y observamos que el primer mensaje que sale del cliente es un mensaje de tipo DNS. Lo primero que va a hacer el cliente es resolver el nombre DNS www.dostan.isb en la dirección IP correspondiente para poder conectar con el equipo cuya IP es la que corresponde al servidor web. Si pulsamos, vemos cómo la petición va dirigida al servidor DNS. El servidor DNS mirará en su base de datos, ve que el nombre que está siendo consultado lo tiene en su base de datos, por lo tanto responderá al cliente. El cliente ya tiene la IP que necesita del servidor web. Podemos observar que
una vez que ya tienen la IP, una vez que el protocolo DNS ha realizado su papel, podemos observar cómo el cliente va a enviar un segmento TCP al servidor web. Fijaros que hay que fijarse que no es una petición HTTP, ¿vale? Ahora entenderemos por qué. Esa petición TCP llega al servidor web, el servidor web responde. Fijaros que ya el cliente va a generar una petición HTTP, si bien lo primero que envía es un segmento TCP, y automáticamente va el mensaje HTTP dirigido al servidor. Si contamos la cantidad de mensajes que se han intercambiado, de mensajes TCP, que se han intercambiado cliente y servidor, veremos que en total han sido 3. El cliente le envía un mensaje TCP al servidor, el servidor le ha respondido con otro segmento TCP y el cliente vuelve a enviarle otro segmento TCP. Y es en ese momento cuando ya le envía un mensaje HTTP. Y vamos a abrir la pantalla. Bueno, todavía no tenemos la página cargada. Si pulsamos y volvemos a pulsar y volvemos a abrir el navegador, vemos que la página ya la tenemos en el cliente. Bueno, si ahora seguimos, vemos que se vuelve a generar el cliente ha vuelto a crear un mensaje TCP que lo envía al servidor, el servidor le responde al cliente, el cliente otra vez al servidor y finaliza la... Bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues está ocurriendo por el propio funcionamiento, por el propio proceder con el que está diseñado el protocolo TCP. Si nos fijamos, y dijimos previamente, una vez que el protocolo DNS ha realizado su función, una vez que el cliente ha obtenido la dirección IP del servidor, lo primero que hizo el cliente fue enviar un segmento TCP. Veamos el contenido de ese segmento. Lo que envía es una trama que contiene un paquete IP, que a su vez contiene un segmento TCP, y hay que fijarse que el segmento TCP no contiene ningún dato, es un segmento TCP vacío, y si nos fijamos en el campo de la bandera, de los flags, vemos que de todos los bits hay uno activo que se corresponde con el bit de sincronización, es decir, el cliente TCP le está enviando un segmento TCP al servidor web, puerto 80, con el bit de sincronización activo. Ese mensaje ha llegado al servidor y el servidor cuando responde envía de vuelta otro segmento TCP vacío, y si nos fijamos tiene activo dos bits. Uno es el correspondiente a la sincronización y el otro correspondiente a la ASK. Claro, los bits que envía el servidor del segmento TCP se corresponde con los bits de ASK, es decir, bits de ASK y de sincronización. Es la respuesta TCP al primer segmento TCP que le envió el cliente. En este caso observamos que como el servidor es el que responde, en este caso el segmento TCP tiene como puerto de origen 80 y destino el puerto del proceso que inició el cliente web. Y finalmente vemos que el último segmento TCP que genera el cliente
segmento TCP vacío, pero en este caso solo tiene un bit activo, que es el bit del ACK. Es decir, el protocolo TCP ha enviado, antes de hacer la petición web, el TCP del cliente y el protocolo TCP del servidor se han intercambiado 3 segmentos TCP vacíos cuya finalidad era única y exclusivamente establecer la conexión entre ambos. Si esos 3 segmentos se envían, significa que los TCP de ambos equipos, los protocolos TCP de ambos equipos, están en condiciones de enviar mensajes del protocolo de aplicación que se lo solicite, en este caso del protocolo HTTP. Y ya por último, bueno, al final se produce el intercambio de los mensajes HTTP, ahora lo analizaremos, y una vez que el cliente ya tiene la página web, una vez que ya tiene la respuesta del servidor web con el mensaje HTTP, la página web que ha solicitado, se inicia el proceso de desconexión. En ese caso, se produce el intercambio de una serie de segmentos TCP entre cliente y servidor con idea de cerrar la conexión. Si ahora nos centramos en analizar el mensaje HTTP, podemos observar cómo el cliente ha generado un mensaje HTTP, por ejemplo, podemos seleccionar este mensaje. Ese mensaje HTTP vemos que viene encapsulado dentro de ese mensaje, esa solicitud HTTP viene encapsulado dentro de un segmento TCP, es decir, la solicitud del mensaje está dentro de un segmento TCP. Aquí vemos el formato de ese mensaje HTTP. Hay una solicitud, una serie de cabeceras y está solicitando un determinado fichero, una determinada página web. Cuando el servidor responde, ¿vale? Esta es la página que le llega esta es la página de información que le llega al cliente. Podemos observar cómo la respuesta HTTP viene también embebida dentro de un segmento TCP. Por lo tanto, y a modo de resumen, podemos concluir que el protocolo TCP antes de enviar el protocolo HTTP antes de enviar ninguna solicitud ni respuesta, lo primero que hace es la capa de transporte. El protocolo TCP lo que hace es establecer una conexión. Una vez que envía los datos, la conexión se cierra mediante el envío de otro segmento TCP. Esto a diferencia del protocolo UDP, como vimos en DHCP, o bien hemos visto ahora con DNS, como los mensajes DNS se intercambian sin el establecimiento de ninguna conexión. No hay datagramas UDP antes de o después de enviar los datos propios de la aplicación, a diferencia, como hemos visto, del HTTP, que sí lo hace. Por lo tanto, esa es la primera diferencia, el establecimiento de la conexión. Y después, por otro lado, si analizamos cualquier mensaje HTTP, fijémonos por ejemplo en este último, el segmento TCP, vemos que su cabeza, la cabeza del segmento es mayor que la cabeza de un datagrama UDP, y es porque esto es lo que le permite al protocolo desarrollar, implementar funcionalidades que no tiene UDP, como por ejemplo el checksum. Cada vez que se envía un mensaje embebido, mensaje de la capa de aplicación, mensaje web en nuestro caso, embebido en un segmento TCP, el protocolo TCP hace una suma de comprobación, hace un control, haciendo una suma de comprobación de toda su cabeza, de la cabeza del segmento TCP y de los datos que lleva embebido. Es decir, analiza si los datos son correctos, tanto de la información de control que lleva el protocolo en su cabeza, como del propio mensaje que transporta. Eso no lo hacía UDP. UDP, ese checksum era solo de la cabeza. Por lo tanto,
otra función más que HTTP, que es más fiable que UDP, en el sentido de que hace un control de errores no solo de su cabeza, sino también de los mensajes que transporta. Por otro lado, nos fijamos que un campo denominado window que sirve como para realizar el control de flujo. Es decir, este campo window lo que significa es la cantidad de espacio que le queda al equipo que transmite, al protocolo que está transmitiendo, al protocolo TCP del equipo que está transmitiendo, la cantidad de espacio en bytes para que el otro extremo sepa cuál es el tope de bytes que puede enviarle, que puede recibir en ese momento este otro extremo. En este caso, si por ejemplo, si la ventana es 16.364, lo que significa es que cuando este segmento le llegue al otro extremo, él sabe que podrá enviarle como máximo 16.364 bytes para no saturarlo. Por lo tanto, esta es otra característica que no tiene UDP. Control de flujo en UDP, los datagramas se envían sin saber o sin tener en cuenta si el otro extremo puede o no recepcionarlo y procesarlo. Como en este caso, por ejemplo, las peticiones de HCP o peticiones DNS seguirían este modo de funcionamiento. En cambio, protocolos como HTTP, al utilizar TCP, llevan implícito este control de flujo. Y por último, podemos también ver cómo los paquetes llevan un número de secuencia, lo cual permite, si el mensaje de la capa de aplicación es mayor que el tamaño máximo de un segmento, es decir, si el mensaje de la capa de aplicación, el mensaje web, imaginemos una página web que está devolviendo un servidor web, ocupa muchísimo espacio, el protocolo TCP lo divide en varios segmentos, asignándole a cada segmento una numeración. Y eso permite que cuando ese mensaje llega al cliente, la capa de transporte, el protocolo TCP del cliente, puede reensamblarlo poniendo los segmentos TCP, colocando los segmentos TCP en el orden correcto. Puede ocurrir que los segmentos no lleguen en el orden en el que fueron enviados. Por lo tanto, es necesario esta técnica para poder reensamblar los segmentos, el mensaje, para poder reensamblar el mensaje de web o el mensaje de la capa de aplicación según el protocolo que corresponda. Vale, y con esto podamos finalizar esta explicación en la que hemos visto el funcionamiento de ambos protocolos de transporte, tanto el protocolo UDP, en nuestro caso lo hemos visto cómo lo utiliza DHCP y DNS, como del protocolo TCP, que lo está utilizando el protocolo HTTP o servicio web.